Buenos días a todos los de lengua hispana, principalmente. Yo me llamo Andrei. Vamos a hablar hoy, ahora, de algo muy importante que nos da a entender por qué el mundo está tal y como está, sobre todo, no tanto las personas que no son creyentes, sino aún más los que se dicen ser creyentes o religiosos y profesan, según ellos, lo que dice en la Biblia, pero vamos a ver qué hay detrás de ellos y por qué en muchos sentidos la gente actúa de tal manera que se denota mucha maldad. Vamos a ver primero, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Durante este sermón vamos a responder 7 preguntas que he puesto aquí. ¿Dónde está el mundo? ¿Quién lo controla? Consecuencia de por qué está el control, por qué la maldad, los últimos días y cómo actúan y cómo nos libramos de todo ello. Vamos a leer primero 1 Juan 5:19, donde nos dice: sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Así que primero ya tenemos aquí la respuesta, que ¿dónde está el mundo? Primero ya vemos claramente que el mundo entero está en maldad. Por eso necesitamos salir de esas cosas. Más pruebas, porque muchos dicen, vale, pero sí, hay mucha gente que está mala, pero muchos no son malos, ¿vale? Vamos a ver lo que nos está diciendo para ver las pruebas en Mateo capítulo 4, del 8 al 10. A ver. Otra vez le lleva al diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dice: y te daré todas esas cosas si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí vemos que el mismo diablo, aquí vemos el mismo Satanás o diablo, como lo queréis llamar, Satanás, que controla. Dice que todos los reinos, no hay ninguno que se libre de ello, todos. En el tiempo de Jesucristo, el mismo Satanás controlaba todos los reinos. Por eso dice la Escritura en 1 Juan que el mundo está en maldad. Si el mismo Jesucristo no dijo que no eran suyos, él mismo no lo negó, entonces es verdad que Satanás controla el mundo, porque él es el dueño de todos los reinos, no de la tierra, de lo que hay encima de la tierra, los reinos. Todos esos gobiernos mundiales están bajo la influencia del mismo Satanás. Por eso, en 1 Juan, capítulo 2, vamos a ver del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más es el del mundo. Y el mundo se pasa si sus concupiscencias, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si ya vemos aquí que todo el mundo, los que aman el mundo, por eso podemos decir aquí, ¿por qué la maldad? Por el amar, primero es amar al mundo, porque si tú amas al mundo tal y como está ahora, porque nosotros queremos salir de aquí, porque sabemos que no le pertenecemos. Por eso es la maldad, que si tú amas al mundo, o amar al mundo, siendo de Satanás, entonces por eso viene la maldad. Y ya vemos luego también consecuencias de amar al mundo. A ver, vamos a leer también ahora Proverbios 25 con 28. A ver dónde está. Veinticinco, 28. No seas sin causa testigo contra tu prójimo y no engañes con tus labios. Espera. El Proverbios 25, 28. Ahora.
Como una ciudad derribada y sin muros es el hombre que no tiene control de su propio espíritu. O sea, que ya vemos una de las consecuencias que nos pone aquí, que el hombre que no controla su espíritu, ¿vale? Es derivada y nos está diciendo que no tiene control. Consecuencias, no tener control, ¿vale? Entonces cada uno que se está dejando influenciado o está amando al mundo pierde el control de su propio espíritu, por lo tal actúa en consecuencia con lo que el mismo Satanás está dando sus influencias. Esa es la consecuencia de amar al mundo. Se pierde el control sobre sí mismo. Por lo tanto, vamos a leer ahora Romanos, capítulo 1. Vamos a leer mucho, porque a mí cuando hablo de esas cosas me gusta leer mucho de la Biblia, porque no quiero que sean mis palabras, quiero que sean las palabras de la misma Escritura. Romanos, capítulo 1, del 20 a 32. Aquí hay mucho para leer. Porque las cosas invisibles desde la creación del mundo se ven claramente, siendo entendidas por las cosas que son hechas, es a saber su eterno poder y divinidad, para que sean sin excusa. O sea que esto primero, porque si ellos hacen todo eso, Dios siendo existiendo, son sin excusa. Esta es otra consecuencia, que no van a tener excusas. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se hicieron vanos en sus imaginaciones, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea que primero ya podemos decir así, cómo actúan. Con necedad, son necios. Eso es una forma de actuar, que son necios. Y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. O sea que vemos otra consecuencia, según la concupiscencia de sus corazones, para que deshonrasen sus cuerpos entre sí. O sea que vemos que son otras consecuencias. Son entregados a inmundicia. Aquí vamos a escribir, a ver cómo. Más, que mudaron la verdad de Dios en mentira, adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre jamás. Ese versículo es clave, que aquí dicen que sirvieron a la criatura antes que al Creador. ¿Quién es la criatura? Esta es la criatura, a quien ellos sirvieron. Esta es la criatura. No sirvieron al Creador, sino que sirvieron a la criatura, a este. ¿Vale? Por eso tienen esas cosas, a pesar de que en su mente piensan hacer el bien, como están engañados, sirven al maligno, a la criatura. Por lo cual Dios los entregó a afectos viles, porque aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra la naturaleza, haciendo cosas contra la naturaleza. Nosotros no estamos condenando, nosotros solamente estamos leyendo lo que dice la Escritura y condenamos los actos, no a las personas, porque las personas aún están a tiempo de volver para atrás. Y asimismo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, varones con varones, y recibiendo en sí mismo la debida recompensa de su error. Aquí hablamos de las concupiscencias. A ver dónde lo puse. Y lo he mirado lo que según la Escritura está diciendo, y aquí vamos a poner las concupiscencias. A ver. Concupis. A ver. Ese a veces es difícil, pero bueno, ahora. Concupiscencias. Que significa literalmente deseo, ansia. Significa eso, deseo, ansia, cuando alguien quiere algo, anhela mucho, o el deseo
el deseo de lo prohibido. Ese realmente es la concupiscencia y lujuria. O sea, que cuando decimos esa palabra, que sepáis que se refiere a esas cosas, a varios de esas cosas. ¿Vale? ¿Qué más? 28. Y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea que a esto vemos otra consecuencia, que Dios mismo los entrega, ¿vale? Se los entrega a los entrega a el mismo Dios. Y como ellos, a ver, 29, siendo llenos de toda injusticia, de fornicación, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, sin entendimiento, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, los cuales, conociendo el juicio de Dios, a saber que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, más aún se complacen con los que las hacen. O sea que simplemente ellos, hasta aquí llegó la maldad, porque esa es la maldad, incluso consecuencia porque ellos disfrutan hacer eso. Están disfrutan de la maldad. Esa es otra consecuencia de ser amadores del mundo, más bien de amadores del placer. Hay muchas consecuencias y son todas malas. Vamos a leer ahora Romanos capítulo 2, versículos 8 y 9. Más a los que son contenciosos y que no obedecen a la verdad, ya veremos luego qué verdad, porque básicamente obedecen la mentira, por eso no obedecen la verdad. Antes obedecen la injusticia, indignación e ira, tribulación y angustia sobre todo alma de hombre que obra lo malo del judío primeramente y también del gentil. O sea que todas esas cosas que no obedecen la verdad vendrán sobre todos, judío y gentil, sobre todo el mundo. Por eso hay que apartarse de esas cosas. Más, vamos a ver Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, del versículo del 15 al 19 y luego el 21 al 26. Más, si os mordéis y os devoráis los unos a los otros. Eso están practicando, porque ya se ve en internet, en YouTube, en todas las redes sociales, como se están criticando que tal, que tal, que se dice, eso. Nosotros solamente hablamos contra sus doctrinas malas, contra lo que ellos hacen. No damos nombre, no queremos hablar contra ninguna persona, simplemente contra los que ellos hacen, porque nosotros juzgamos las cosas, no a las personas, porque a las personas las juzga Dios. Y mirad que no seáis consumidos los unos por los otros, porque si ellos hacen, se consumen entre ellos. Digo, pues andad en el Espíritu, no cumpliréis las concupiscencias de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, de manera que no podéis hacer lo que quisierais. Y del 25 al 26, 25-26, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, no seamos codiciosos de vanagloria, provocándonos los unos a los otros, envidiosos los unos a los otros. O sea que vemos que estos son causas y estos son el porqué de las cosas, qué es lo que no tenemos que hacer. Primero, que tenemos que vivir en el Espíritu. O sea que primero, para ser libres de esos, tenemos que vivir en el Espíritu. Si no vivimos en el Espíritu, pues ya vemos las cosas que están pasando. Si a uno se está cayendo a esas cosas. No ser codiciosos. Codicioso es también envidia y algo que corroe por dentro. Vamos a ver también cuando Pablo nos dice también en Gálatas capítulo 6, versículo 4. Así que cada uno examina su propia obra y entonces en sí mismo solamente tendrá de qué gloriarse, no en otro. O sea que no hay que fijarse en lo demás, que si para criticar y para todo eso. O sea que Pablo, ¿qué dice? Que se examine. Pablo dice que se examine cada uno a sí mismo, pero ellos ¿qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Cómo actúan? Examinan
¿A quién? A otros. Ellos examinan a otros en vez de examinarse a sí mismos. Esas otras consecuencias, que en vez de examinarse a sí mismos, examinan a otros y de ahí sale mucha maldad, porque les gusta mucho criticar, por eso actúan así. Y ya vemos quién hay detrás. Todo eso está detrás de ese personaje, el que controla el mundo. ¿Qué más podemos leer? Vamos a ver. Y el versículo Efesios 4, hemos leído, ¿no? No. Vamos a ver ahora Gálatas 6, 4 hemos leído y Efesios capítulo 4, vamos a leer Efesios capítulo 4 del 17 al 19. Pues esto os digo, si requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea que primero ya vemos que ellos andan según su mente, porque como no tienen a Dios como su referente, por decir así, la palabra que se utiliza hoy, pues andan en la vanidad de su mente. ¿Y quién controla su mente? ¿Vale? Satanás. Por eso dicen que como aman el mundo, por eso la maldad, Satanás los controla. Pregunta allí. Satanás los controla. Y por eso andan según su mente. Pero ¿quién está detrás? Claro. Al 19. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la ceguedad de su corazón, los cuales, habiendo perdido todo sentido de la conciencia, se han entregado a la lascivia para cometer toda inmundicia con ansia. O sea que ya no tienen conciencia. Esa es otra consecuencia. ¿Vale? Han perdido la conciencia. Han perdido la conciencia. Ya no se controlan a sí mismos, porque ya que están controlados, pues muchas veces actúan que ni siquiera no se dan cuenta de que hay. Espera, aquí me sobra un S, ¿no? Así, ¿verdad? Entonces, cuando uno ya no tiene conciencia, pues actúan según la conciencia de otro, porque ya no la tienen la suya. Y el 25 al 26 del mismo Efesios 4. Por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dejéis lugar al diablo. O sea que aquí claramente dice, no pequéis, voluntariamente se refiere, porque no podemos dejar de pecar, pero aquí no, dice, airaos y no pequéis, no al hacer de propio el pecado. Y no tenemos que dar lugar al diablo. Y tenemos que hablar verdad. O sea, ¿cómo lo logramos? Primero aquí dice, hablad verdad. Hablad la verdad, no mentir. Porque esto también es una parte de los mandamientos, la mentira. Entonces ya vemos consecuencias y formas de actuar de todos esos. Porque estamos en los últimos días, todo eso está pasando. O sea que estoy respondiendo al mismo tiempo a todas las preguntas. Más, vamos a ver la escritura que nos está diciendo. Versículo 31 de Efesios 4. Toda amargura, enojo y ira y clamor y maledicencia sea quitada entre vosotros con toda malicia. O sea que estas son la forma de que ellos actúan al mismo tiempo que estoy leyendo, porque la maldad, consecuencia y los últimos días cómo actúan. Son todo eso lo que dice la escritura. Por eso que no se encuentre en nosotros si dice que tenemos que ser luz para el mundo. Y a ver, debido al control, vamos a ver también 2 Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oídos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Otra vez la palabra, conforme a sus propios deseos o deseos de lo prohibido o lujurias. Eso dice la palabra. Y así apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. Tú, por tanto, vela en todo. Eso era 5, que no lo va a leer. O sea, que ya vemos otros. Entonces, estamos en los últimos días. Según el mundo, la palabra es sencilla la respuesta. Según cómo actúa el mundo,
El mundo, la respuesta es eso. Si estamos en el último día, según cómo actúa el mundo, la pregunta es, sí. Sencillo, ¿verdad? Vamos a leer ahora también 1 Timoteo capítulo 4, del versículos 1, 2, 9 y 10. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Vale? Entonces, ¿por qué la maldad? Que aquí lo podemos decir, que apostasía, aquí también podemos decir que hay mucha apostasía, ¿vale? Y doctrina de demonios. Doctrina de, no lo voy a poner junto porque, vamos, de demonios, no me cabe. Entonces, por eso hay mucha maldad, porque muchos como están dados, como están en la maldad, como siguen a la criatura en vez de seguir al Creador, hay mucha apostasía y siguen la doctrina de demonios que está infiltrada en todas las iglesias. ¿Vale? 1 Timoteo 1, 2, que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada su propia conciencia. Otra vez está apareciendo la conciencia, porque tienen, lo pongo aquí, tienen conciencia robada, voy a ponerlo, porque la tienen robada, porque ya no les pertenecen, ya no es de ellos la conciencia. Entonces, como tienen la conciencia robada, actúan, hacen la maldad y siguen a la criatura. Puede decir mi palabra, usurpada. Sí, esa es palabra que se usa mucho en América, ¿no? Es, usurpada, ¿sí? Sí, sí, usurpada. Vamos a leer también el 9 y el 10. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida a todos, que por esta aún trabajamos y sufrimos vituperio porque esperamos en el Dios viviente, en el cual es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Nosotros tenemos estas ansias de que el Dios viviente es nuestro Salvador. Bueno, y ahora vamos a leer también esto, que tanto los hombres sufren por lo mismo como las mujeres, no se libra nadie. En 1 Timoteo capítulo 2 del 9 al 12. Asimismo también las mujeres ataviándose en vestido modesto, con vergüenza modestia, no con cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos. Así tienen que estar primero, ¿no? También las mujeres están así, modestas, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesen la piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Esta es una mujer de Dios, que aprenda en silencio, porque no permite a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre el valor, sino estar en silencio. La mujer por eso tiene que tenerle reverencia, pero que sea saludable, que no sea ni con violencia ni con odio. Porque primero que dice que el pecado entró en el mundo a través de la mujer y Adán se sacrificó por el amor a Eva, dice la escritura, ¿no? Porque la mujer es más débil, por eso tiene que estar sujeta, por decir así, un silencio en la iglesia, porque si Dios no lo dice el hombre, Dios no lo permite a enseñar. Hoy en día hay muchos que se hacen hasta pastoras, cuando la misma Biblia... Como yo estoy en silencio ahora. Sí. Mi mujer ahora está en silencio, me lo hizo saber, pues no lo hagas. ¿Qué más podemos leer? Vamos a ver también primero a Timoteo. A ver, hemos dicho aquí, sí. De 9 al 12 hemos leído. Ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, que luego volveremos a esto un poco. 1 Corintios 14. ¿Vale? Versículos 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley, lo que hemos dicho antes. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus propios maridos, porque deshonesta cosa es hablar a las mujeres en iglesia. Eso son palabras de Dios.
Por eso, si quieren saber algo, cuando no se les da la palabra, que hay veces que se le puede preguntar, hay una comunicación en la iglesia, pero mientras se está hablando, el que está dirigiendo el sermón o el programa, lo que está haciendo, la mujer tiene que quedarse. Yo he visto sitios donde he estado, donde se ha juntado la gente, que hay muchas mujeres todo el rato ahí molestando a los que están escuchando o que prestan atención, o al mismo que está hablando para todos. O sea que por algo lo dice, porque las mujeres, se entiende, le sabemos que son a veces, hay pacientes, pero hay veces que les sale por naturaleza, que son así, son más impacientes, más, hay otras chismosas, y por eso Dios está diciendo que no lo hagáis, que se callen en las iglesias. Y ahora vamos a ver cuál es su labor, porque su labor no es enseñar al hombre, no es dar sermones del púlpito como muchos hacen, simplemente su labor es, según Filipenses, que no es que sea un legor menos digno, al contrario, Dios aprecia mucho a la mujer, pero simplemente las cosas como son. Filipenses 4:3. Y te ruego también a ti, fiel compañero de yuga, ayuda a aquellas mujeres que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea que este es el labor de la mujer, ayudar en el Evangelio. Así lo dice la Biblia, ayudar en el Evangelio. Simplemente, ¿qué quiere decir? Realmente esto, básicamente es la predicación. Aquí sí, aquí no hay excepción de personas, pero es predicación, no es enseñanza, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Una cosa es la enseñanza, otra cosa es la predicación. Vamos a ver otro motivo, ¿por qué hay tanta maldad? Vamos a leer ahora Hechos. Según las escrituras, os aconsejamos que busquéis la Valera purificada 1602, porque está más libre de todas esas. O sea que hay muy poquitos cambios que no afectan a la doctrina. Hechos capítulo 20, versículo 28 a 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo se ha puesto por sobrevedores, los que saben hacer cosas, los que conocen la Escritura, como dice la Escritura, pastores, diáconos, lo que sea, lo que hacen la enseñanza, tienen que sobreveer alimento, o sea que para apacentar, para que las ovejas de Dios, en ese caso los que forman la iglesia, estén bien alimentados y que sepan cómo actuar en todos los momentos. Porque él mismo dice, la cual él compró con su propia sangre. Si Jesucristo nos compró con su sangre, entonces, ¿cuánto más los que están controlando y los que están sirviendo tienen que hacer eso? Porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán también hombres hablando cosas perversas para llevar discípulos en pos de sí. O sea que vemos que la Escritura, por eso la maldad, los llaman lobos rapaces. ¿Cómo actúan? Como lobos rapaces. Y si uno no está cuidado, no está bien de pie, se irá de por sí. Lo va a seguir como a los lobos rapaces, como dijo Jesucristo, como ovejas con piel de lobos. Así actúan como los rapaces. ¿Pero por qué? Porque ellos dicen como se han dado por la concupiscencia de la carne, se han vendido y ya no tienen control sobre su propio espíritu, por lo tanto actúan de esa manera. ¿Vale? Vamos a leer ahora también Tito, capítulo 1. Versículos de 9 al 11. Reteniendo firme la palabra fiel como le ha sido enseñada para que pueda exhortar y convencer con sana doctrina a los que contradijeron. Eso es lo que nosotros hacemos. Intentamos convencer y exhortar a los que contradicen las Escrituras, porque hay muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente los que de la circuncisión en aquel tiempo de Pablo que había. Hoy en día hay menos porque no hay tanto judío, pero aún hay así que los que se quieren judaizar, a los cuales es menester tapar la boca, dice la Biblia, que trastornan casas
enteras enseñando lo que no conviene por ganancia deshonesta. Entonces, ¿qué dice la Biblia que nosotros podemos hacer? ¿Cómo nos libramos o cómo actúan? A nosotros es necesario, ¿qué dice la Biblia? Taparles la boca. ¿Cómo hacemos eso? No lo hacemos literalmente, ir a taparle la boca. Simplemente hablamos en contra de sus doctrinas, en que los destapamos de la forma de cómo ellos actúan. Y 14 al 16. No escuchando a fábulas judaicas y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esas son consecuencias. Otra vez, ¿vale? Consecuencias. Se apartan de la verdad. Si siguen a la maldad, si siguen a la criatura, se apartan de la verdad. Por lo tanto, si se apartan de la verdad, caen en apostasía. Esas son consecuencias. 14 al 16 he dicho, ¿no? Para los puros ciertamente todas las cosas son puras, mas para los contaminados e incrédulos nada es puro. Esos incrédulos son los que no dicen ni creer, pero ellos ya están perdidos hasta que recapacitan. Antes su mente y conciencia son contaminadas. O sea, ya vemos otra consecuencia, que son contaminadas, ¿vale? Consecuencias, son contaminados. Esa es otra consecuencia por seguir a la criatura, ¿vale? Y por eso están haciendo, porque este está detrás de todo lo que está pasando hoy en día, de toda la maldad, ¿vale? Y el 16, profésanse conocer a Dios, mas con los hechos le niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Por eso yo muchas veces lo digo, cuando yo estoy hablando de esas cosas, ¿vale? ¿Cómo se les conoce? ¿Vale? A todos ellos, ¿cómo actúan? ¿Cómo se les conoce? Por sus, ¿cómo dice? Se les conoce por sus hechos. Conocer a Dios, profesa conocer a Dios con los hechos lo mismo. O sea que se conoce por sus hechos, por sus actos, así como dice Cristo, ¿no? Como por sus actos, así los conocemos. O sea que si hay alguno entre vosotros, el que lo ve, que siga a un pastor, siga a un religioso que están haciendo esas cosas, que hay muchos que actúan de otra manera por detrás, una dicen y otra hacen, muchos dicen no te fíes en lo que haces, fíjate en lo que dices, sí, pero hay que dar ejemplo, o sea que por sus actos se les conoce. Y debido a todas esas cosas hay muchas consecuencias y hay mucha maldad, porque todo eso porque vivimos en los últimos días, si vemos cómo actúan, también los podemos reconocer. Porque detrás de todo ello está la criatura, porque controla el mundo. Es una respuesta para todas las preguntas, ¿verdad? Y ahora vamos a ver también, hemos leído Tito, vamos a ver también capítulo 3, versículo 9 de Tito. Más evita las cuestiones insensatas y las genealogías y las contenciones y disputas sobre la ley porque son sin provecho. O sea, que ¿qué nos dice a nosotros que tenemos que hacer? ¿Cómo nos libramos de todo eso? Evitar todo eso, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer, evitar, apartarnos, ¿vale? Vamos a leer ahora Romanos capítulo 16. Ya no me queda mucho. Romanos 16, 17 y 18. Y os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones y escándalos y contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido. O sea, que tenemos que estar a tanto. Por eso hablamos de todo eso, para poder reconocerlos, para ver sus actos y poder identificarlos. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué nos dice Pablo? ¿Qué nos dice Pablo? Que apartarnos, ¿eh? Que nos apartemos, que no nos juntemos, porque no tenemos ningún yugo desigual, porque no podemos estar juntos con los que actúan de esa manera. Pablo mismo dice, apartaos de ellos.
Porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los sencillos. Claro, es que no hay, vamos, no se puede, no hay más. Simplemente nos tenemos que apartar de todos estos que actúan de esa manera. Claro, o evitar o apartar. Ahora leemos 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Simplemente que responda a la Biblia, ¿verdad? 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 3. ¿Vale? Versículos 6 y 14. Ahora os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que él recibió de nosotros. Hay muchos casos, hay muchas veces que vemos que a uno esto actúa mal, pues lo que tenemos que hacer es apartarnos. Y versículo 14. Y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por esta epístola, una de ellas, en este caso Tesalonicenses, notad al tal y no juntéis con él para que se avergüence. O sea que hay que destacarlo, sacarlo en evidencia a los que actúan mal. Hemos visto eso a nuestro hermano Robert Breaker, lo que hizo con el hermano, no le vamos a dar el nombre, que cada uno lo investigue por su cuenta. Hizo unos sermones hablando de la sangre, a diferencia de la muerte y de la sangre. Nosotros sabemos la importancia de la sangre, no hay que descalificar la sangre porque es lo más importante, porque no limpia. Y él mismo ha hecho sermones para dar en evidencia a tal persona, ¿vale? Pero dice, pero no lo tengáis como enemigo, sino molestarle como hermano. Simplemente vemos, hay que seguir amarlo, pero no nos podemos juntar con ellos. Efesios 4:14. Vamos a ver, ¿qué dice? Efesios 4:14. 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá por los movimientos de doctrina, por la estratagema de los hombres que con astucia acechan para engañar. Actúan con astucia para engañar, o sea que también, ¿cómo actúan? Consecuencia, ¿cómo actúan? Actúan con astucia para engañar. Son muy contumaces, ¿no? Pero de esto nos tenemos que evitar, porque ellos actúan con astucia, ¿no? Por eso no tenemos que ser como niños, por eso dice Pablo que nos alimentemos con alimento fuerte, para estar atentos a todo eso, ¿vale? Como dice aquí, para que no seamos llevados de acá para allá, o sea que hay muchos que les siguen a esos religiosos, están llevados de allá para acá, hace eso, hace lo otro, hace eso, y al mismo tiempo están engañados, y al Satanás, ese disfruta con ellos, porque los tiene en sus redes atrapados, y no se por el nivel. Como una marioneta, como los muñequitos esos, con hilitos que los hace bailar a su ton y son. Y ahora, 2 Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. A ver. Versículo 24. No, sí. A ver, seguí, Efesios. Bueno, 2 Timoteo, capítulo 3. De 1 al 7 no lo va a leer todo, para no alargarlo, pero se puede leer. Esto también sepáis que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y aquí están diciendo del 1 al 7, todo tipo de hombres, que hoy los identificamos, que actúan realmente de esa manera, ¿vale? Como dice el 4, amadores de deleite más bien que amadores de Dios. O sea, que ya vemos cómo los describe y cómo ellos actúan. Todo eso debido a que siguen a la criatura. Por eso actúan de esa manera, porque siguen, ese es el motivo principal, ¿vale? Porque siguen a la criatura, tal y como lo dice la escritura, siguen a la criatura. Y como la criatura está dada por la maldad, pues ellos actúan con maldad, ¿vale? Y ahora vamos a ver también 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 9 al 12. ¿Qué hace esa criatura?
¿vale? Que la criatura hemos visto que es Satanás. Aquel cuya venida es según la operación de Satanás. Aquí habla del anticristo, ya lo sabemos, pero hoy en día también hay consecuencias con todo poder y señales y milagros y mentirosos, milagros mentirosos que lo van a hacer. Pero hoy, ¿qué pasa? Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron al amor de la verdad, el amor de la verdad para ser salvos. O sea que ellos, como no se han librado, han recibido la mentira. Por tanto, pues enviará Dios a ellos eficaz en engaño para que crean la mentira. Por eso actúan así, por eso son tan malos, por eso la maldad, por eso actúan de esa manera, porque han rechazado el amor de la verdad. Por tanto, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la justicia. Pues así actúan, se complacen en la justicia. Hemos dicho aquí que disfrutan con ellos, se complacen en la maldad. Efesios capítulo 2, del 1 al 3. A vosotros Él os dio vida, estando muertos son vuestros delitos y pecados, porque nosotros en su día también estuvimos así, en que en otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. O sea que nosotros fuimos en su día así, en el que el mismo espíritu, en la misma criatura, obraba en los hijos de la desobediencia. O sea que ya vimos, como dice claramente, que este mismo está obrando en ellos, claro, obrando dentro de los hijos de la desobediencia. Hay que tenerlo claro. Entre los cuales todos nosotros también conversamos en otro tiempo, en las concupiscencias de nuestra carne. Nosotros fuimos así, nosotros también fuimos en su día así, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, también como los demás. Pero si que empero Dios, que es rico en su misericordia por su gran amor, que nos amó, aun estando en nuestro pecado, nos dio vida con Cristo. ¿Qué hizo? ¿Cómo nos libramos? Tenemos que aceptar eso que Dios mismo nos está dando. Segundo Timoteo capítulo 2, 24 al 26. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino benigno para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre instruya a los que se oponen, porque por si quizá Dios les dé que se arrepienta. Por eso hay que seguir insistiendo, porque aunque ellos obran así, están aún al tiempo, en este tiempo de gracia, de volver, de arrepentirse, o sea, que de cambiar la forma de actuar y de pensar que tienen. No de dejar de pecar, sino de arrepentir, de cambiar de pensar. Para conocer la verdad y para aceptarlo, la verdad que sería el Evangelio, y se saben del lazo del diablo en que están cautivos de él y a su voluntad. O sea que básicamente nosotros nos libramos de esa manera, pero también intentamos hacerlo con otros, porque también es nuestra labor, como lo de las mujeres. La predicación se basa en eso, a sacar a la gente del lazo del diablo, como dice el 26, que se saben, que se libren. Sean libres de todas esas consecuencias. A ver, Hechos, capítulo 13. ¿Por qué Pablo podía hablar con tanta libertad de todo eso? Hechos, capítulo 13, versículo 10. Leemos. Dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿A quién se lo dijo? Dice Saulo, que también se llama Pablo, lleno de Espíritu Santo, poniendo en los ojos, dice, lleno de todo engaño. O sea, que el mismo Pablo estuvo en su día de esa manera. El mismo Pablo reconoció, cuando le vino Jesucristo del camino de Damasco y le abrió los ojos, cambió. Pues el mismo Pablo dice que estuvo así, cuanto más nosotros, si seguimos a Pablo, que él mismo fue enseñado y le fue dado las revelaciones por el mismo Jesucristo, cambió y actuó de todas maneras, que dedicó su plena vida con plenitud al ministerio, pues cuanto más cualquier persona hoy en día podría hacerlo. Lo único que tiene que hacer primero es aceptar la verdad y darse cuenta de todos esos engaños y evitarlos. Y ahora vamos a ver Primera de Juan para finiquitar. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es él. Por tanto, ¿cómo nos libramos de eso? Claramente lo dice la Escritura. No amar al mundo. Aquí dice que ellos aman al mundo, ¿verdad? Pues a nosotros nos dice no améis al mundo. No amar al mundo. Es sencillo, ¿verdad? Porque si no amamos al mundo, ¿a quién amaremos? A Dios. Porque todos aquellos que aman al mundo no pueden amar a Dios. O sea que nosotros, ¿cómo nos libramos? No amando al mundo. Hay muchas cosas en el mundo. Por eso nosotros nos hemos quitado muchas cosas. Mi esposa una mujer hizo su vídeo antes de que he hecho yo y hablaba también de esas cosas, que así actuábamos nosotros, así fuimos. Ellos dio su cosas en aquel vídeo, pues todos tenemos esas cosas, que hemos dejado muchas cosas de lado, ¿verdad? Y aún nos queda algunas cosas, no dice que no, porque no somos libres, porque el que nos libra es Dios, pero por ahora espíritu, falta nuestra carne, que aún tenemos que luchar contra ellos, porque aún así, como dice Pablo, que hacemos cosas que no queremos hacer, porque el pecado que está en nosotros heredado, muchas veces lucha contra el bien. Por eso Juan capítulo 8, 43 y 44, ¿vale? O sea que ¿por qué actúan ellos de esa manera? Hemos visto que siguen la maldad porque están en maldad y no se dan cuenta y aún intentando hacer bien son necios, porque mismo Dios los hace vanos, porque como no sigue la palabra como está escrita, siguen a la criatura. Juan 8, 43, 44. Porque no entendéis mi lenguaje, decía Jesucristo cuando estuvo a los que le estaba preguntando, ¿vale? No podéis oír mi palabra, porque como los que no siguen a Jesucristo su lenguaje, no pueden oír la verdad, su palabra, que su palabra es la verdad. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos, la concupiscencia de su padre, del mismo enemigo. El homicida era desde el principio y no permaneció en la verdad. Como hoy en día los que no aman y no aceptan la verdad, pues no la tienen, ¿vale? Pues aquí es lo mismo, porque no hay verdad en él cuanto habla la mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. O sea que todos esos, los que practican eso, son sus hijos, porque actúan según sus concupiscencias. Sencillo, ¿verdad? Por eso actúan así, porque como no aceptan el amor a la verdad, no hablan la verdad, no evitan a la maldad, no los evitan a eso, siguen a ellos, pues son los hijos de la criatura. Y 2 Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Que si nuestro evangelio es encubierto para los que se pierden, es encubierto. O sea que si nosotros predicamos este evangelio, 1 Corintios 15, del 1 al 4, para toda criatura, para todos, dice, si nosotros predicamos esto, que es nuestro evangelio, con los que la base de nuestra predicación, siempre, para ellos es encubierto, porque como están debajo de su influencia, no lo entienden. Porque dice 4, en los cuales el Dios de ese mundo ha cegado la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sencillo, tanto, ¿no? Como ellos siguen a la criatura, a pesar de que nosotros les predicamos la verdad, les predicamos el Evangelio, su mente está entregada a como dice, es reprobado, para que no le luzca la luz del Evangelio. Y de esta manera, como no les luce la luz del Evangelio, no entienden lo de la sangre, no pueden pisotear la sangre de Cristo. Porque los que pisotean la sangre de Cristo son los que hablan conociendo, pero a ellos no tienen esa luz. Por lo tanto, hay que evitar todo eso. Así que ya vemos, ¿quién controla el mundo? Claro. Entonces, no me acuerdo dónde leí eso de lo de la criatura, ¿vale? Así que la respuesta está clara.
qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Ya hemos visto. Vamos a volver un momento al Romanos 1:25. Que mudaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre jamás. Y todo eso es consecuencia que no tienen control, ¿vale? Y eso no lo puse. Y sobre todo, consecuencia, ¿por qué? Porque rechazan, ese es uno de los más importantes motivos, rechazan la verdad, o sea que el Evangelio que nosotros predicamos. Y siguen a la criatura. Bueno, ¿por qué el mundo actúa como actúa? Porque si actúa según como actúa, le sirve o a la criatura o a nuestro Dios. Y la única manera de ser libres, como hemos dicho, a través del Evangelio, porque a través del Evangelio de sangre, de salvación, nos ven el sello y nos libramos de todo esto. Un saludo.